1. Cambio de carácter y comportamiento. Un encuentro genuino con Dios resulta en una profunda transformación en el carácter y el comportamiento de una persona. Este tipo de cambio no es superficial ni temporal, sino una renovación completa que afecta a todos los ámbitos de la vida. Ejemplos notables de la Biblia ilustran cuán poderosa y duradera puede ser esta transformación. Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, es un ejemplo clásico. Antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, Saulo era un feroz perseguidor de los cristianos. Aprobó y participó en la persecución y encarcelamiento de los seguidores de Cristo, actuando con celo implacable. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, su vida cambió radicalmente. Pasó de perseguidor a apóstol, dedicando su vida a difundir el Evangelio y construir la Iglesia. La transformación de Saulo en Pablo muestra cómo Dios puede cambiar el corazón y la mente de una persona, dirigiendo su pasión y energía hacia el bien. Otro ejemplo significativo es Zaqueo, el recaudador de impuestos, Lucas capítulo 19 versículos 1 al 10. Zaqueo era conocido por su deshonestidad y enriquecimiento ilícito a expensas del pueblo. Cuando Jesús decidió quedarse en su casa, Zaqueo tuvo un encuentro transformador con la gracia de Dios. Inmediatamente se comprometió a devolver 4 veces lo que había robado y a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Este cambio de corazón y de comportamiento no fue solo una respuesta emocional, sino una transformación que afectó sus acciones y su vida financiera. Estos ejemplos demuestran que un encuentro con Dios puede promover la justicia, la honestidad y el amor por los demás. La transformación no es solo interna. Se manifiesta en acciones visibles que impactan positivamente la vida de los demás. El cambio de carácter y comportamiento es una poderosa evidencia de la obra de Dios en la vida de una persona. Ella demuestra que, cuando alguien verdaderamente encuentra a Dios, su forma de vivir refleja los valores del reino de Dios. Esta transformación es un testimonio vivo del poder de Dios para cambiar vidas, inspirando a otros a buscar su propio encuentro transformador con Él. 2. Renovación de la mente y el corazón. La renovación de la mente y el corazón es un aspecto crucial de la transformación que sigue al encuentro con Dios. Este proceso va más allá de un simple cambio de comportamiento. Es un cambio profundo en la forma en que pensamos, sentimos y percibimos el mundo que nos rodea. Esta renovación es fundamental para vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios. En Romanos capítulo 12, en el versículo 2, Pablo exhorta a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de la mente. Esto implica dejar de lado los patrones de pensamiento y actitudes mundanos y adoptar una perspectiva alineada con la voluntad de Dios. Renovar la mente implica permitir que las verdades de la palabra de Dios reconfiguren nuestro entendimiento, nuestros valores y nuestras prioridades. Es un proceso continuo que requiere estudio bíblico, meditación y oración, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. La renovación del corazón es igualmente importante. El corazón, en la Biblia, suele referirse al centro de las emociones, deseos y anhelos. En Ezequiel capítulo 36 versículo 26, Dios promete darle a su pueblo un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de ellos, quitando el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne. Este nuevo corazón es sensible a la dirección de Dios, dispuesto a obedecer y capaz de amar genuinamente. Cuando la mente y el corazón se renuevan, una persona comienza a ver el mundo y sus circunstancias a través de una perspectiva divina. Esto resulta en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4 versículo 7. Un gozo que no depende de las circunstancias y una esperanza inquebrantable en el futuro prometido por Dios. Esta transformación interior se manifiesta en actitudes y acciones que reflejan la naturaleza de Cristo, como la bondad, la compasión y la integridad. La renovación de la mente y el corazón es un proceso continuo, impulsado por una relación creciente con Dios. Al buscar su presencia y permitirle moldear nuestros pensamientos y sentimientos, experimentamos una transformación profunda que impacta no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. Esta renovación es la base para una vida cristiana auténtica y fructífera, alineada con los propósitos divinos. 3. Crecimiento y madurez espiritual.
El encuentro con Dios impulsa el crecimiento y la madurez espiritual, llevando a la persona desde una fe inicial a una profundidad de comprensión y práctica cristiana. Este crecimiento es un proceso continuo que involucra varios aspectos de la vida espiritual, incluido el conocimiento de la palabra de Dios, una vida de oración sólida y una sensibilidad cada vez mayor al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4 versículos 13 al 15, Pablo describe la meta del crecimiento espiritual como alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Esto significa que los creyentes están llamados a crecer en la semejanza de Cristo, desarrollando características como el amor, la humildad, la paciencia y la bondad. Este crecimiento no ocurre automáticamente. Se necesita esfuerzo intencional y cooperación con el Espíritu Santo. Un aspecto vital del crecimiento espiritual es profundizar el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia es la principal fuente de sabiduría y guía para la vida cristiana. Estudiar y meditar en las Escrituras ayuda a renovar la mente, como se menciona en Romanos capítulo 12 versículo 2, y proporciona la base para tomar decisiones sabias y vivir según los principios de Dios. El estudio bíblico regular también fortalece la fe a medida que aprendemos más sobre el carácter y las promesas de Dios. La oración es otra piedra angular del crecimiento espiritual. Una vida de oración sólida implica una comunicación constante con Dios, tanto en momentos de adoración y súplica como en la búsqueda de guía e intercesión por los demás. La oración nos conecta íntimamente con Dios, permitiéndonos experimentar su presencia y guía de una manera tangible. Jesús se retiraba a menudo a orar, demostrando la importancia de esta práctica. Lucas capítulo 5 versículo 16. Además del estudio de la Biblia y la oración, la sensibilidad al Espíritu Santo es crucial para el crecimiento espiritual. El Espíritu Santo guía, consuela, enseña y capacita a los creyentes para vivir según la voluntad de Dios. Desarrollar una sensibilidad al Espíritu implica estar atento a su voz y obedecer sus impulsos. Esto puede incluir momentos de convicción de pecado, llamados a acciones específicas o estímulo especial en momentos de necesidad. El crecimiento espiritual también se refleja en la capacidad de discernir la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus propósitos. A medida que maduramos espiritualmente, nos volvemos más capaces de comprender lo que Dios quiere de nosotros y de seguir sus instrucciones con confianza. Este discernimiento es evidencia de madurez espiritual, mostrando que ya no dependemos de la leche espiritual, sino que estamos listos para el alimento sólido. Hebreos capítulo 5 versículo 14. En resumen, el crecimiento y la madurez espiritual son procesos continuos que transforman profundamente la vida del creyente. Implican un compromiso intencional con el estudio de la palabra de Dios, una vida de oración constante y una creciente sensibilidad al Espíritu Santo. A medida que crecemos espiritualmente, nos volvemos más parecidos a Cristo, más capaces de discernir la voluntad de Dios y más eficaces para cumplir sus propósitos. 4. Mayor fe y confianza en Dios. Un encuentro con Dios resulta en un aumento significativo de la fe y la confianza en Él. Este fortalecimiento de la fe es un componente esencial de la vida cristiana, que permite a los creyentes vivir con una certeza inquebrantable en las promesas y el carácter de Dios, incluso frente a circunstancias difíciles e inciertas. Hebreos capítulo 11 versículo 1 define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es más que creer intelectualmente en Dios. Es una confianza profunda y práctica en su fidelidad y poder. Esta confianza se moldea y refuerza a través de encuentros personales con Dios, donde su presencia e intervención se vuelven tangibles. El ejemplo de Abraham, a menudo llamado el padre de la fe, ilustra bien este concepto. En Romanos capítulo 4 versículos 18 al 21, leemos acerca de cómo Abraham creyó en las promesas de Dios a pesar de circunstancias aparentemente imposibles. Incluso cuando no había esperanza humana, Abraham mantuvo su confianza en Dios, creyendo que Él era capaz de cumplir sus promesas. Esta fe no fue instantánea. Se fortaleció a través de una serie de encuentros y experiencias con Dios a lo largo de la vida de Abraham. Un encuentro con Dios proporciona una experiencia directa de su realidad y poder, lo que alimenta la fe. Cuando alguien experimenta la presencia de Dios, ve cumplidas sus promesas o recibe respuestas claras a sus oraciones, la fe se vuelve más que una teoría, se convierte en una convicción inquebrantable.
Este fortalecimiento de la fe se traduce en una mayor confianza en Dios para provisión, dirección y protección en todas las áreas de la vida. Además, una mayor fe resulta en una mayor disposición a obedecer a Dios y seguir sus instrucciones, incluso cuando desafían la lógica humana o requieren sacrificios significativos. La historia de Noé, quien construyó un arca en obediencia a Dios en un momento en que nunca había llovido, es un ejemplo de cómo la fe puede llevar a acciones extraordinarias basadas en la confianza en Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 7. La confianza en Dios también trae paz y estabilidad emocional. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 nos anima a no preocuparnos por nada, sino a llevar todas nuestras necesidades a Dios en oración. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el resultado directo de confiar en Dios, sabiendo que Él tiene el control y hace todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos capítulo 8 versículo 28. En resumen, un encuentro con Dios fortalece la fe y la confianza, permitiendo a los creyentes vivir con una certeza inquebrantable en las promesas divinas. Esta fe sólida resulta en una obediencia valiente, paz en medio de las tormentas de la vida y una vida que testifica de la fidelidad y el poder de Dios. Aumentar la fe y la confianza en Dios es uno de los mayores frutos de un encuentro genuino con Él. 5. Dirección y propósito de la vida. Un encuentro con Dios a menudo proporciona claridad con respecto a la dirección y el propósito de la vida. Cuando alguien experimenta la presencia y el llamado de Dios, su visión de su destino y misión se transforma. Dios revela sus planes y da un sentido renovado de propósito, guiando a la persona a vivir de acuerdo con sus intenciones. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos asegura que Dios tiene un plan específico y benevolente para cada uno de nosotros. Un encuentro con Él a menudo revela este plan más claramente, brindando comprensión y dirección. La experiencia de Moisés en la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede revelar un propósito específico y dar dirección. Moisés, inicialmente reacio e inseguro de su llamado, se encontró dramáticamente con Dios y recibió instrucciones claras para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Este encuentro no solo le dio a Moisés un propósito claro, sino que también le proporcionó la confianza y el coraje que necesitaba para cumplir esta misión. Otro ejemplo significativo es la transformación de Pablo en el camino a Damasco, Hechos 9. Saulo, perseguidor de los cristianos, tuvo un encuentro directo con Jesús que cambió por completo el rumbo de su vida. Fue llamado a ser apóstol de los gentiles, misión específica y vital que llevó a cabo con inquebrantable dedicación. Este encuentro no solo transformó su identidad, sino que también delineó claramente el propósito de su vida. Además de estos ejemplos bíblicos, muchas personas hoy experimentan claridad con respecto al propósito de su vida después de encuentros con Dios. Esto puede manifestarse de muchas maneras, incluido un nuevo llamado al ministerio, un cambio de carrera o un compromiso renovado con el servicio y las actividades caritativas. Dios puede usar estos momentos de encuentro para alinear los deseos y talentos individuales con sus planes divinos, lo que resulta en una vida llena de significado e impacto. La dirección divina también implica guía continua. Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 nos anima a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Al reconocerlo en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestros caminos. Este principio implica que, incluso después de un encuentro inicial con Dios, la búsqueda de su guía debe ser continua. A través de la oración, el estudio bíblico y la sensibilidad al Espíritu Santo, los creyentes pueden recibir guía diaria y tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. En resumen, un encuentro con Dios brinda claridad y dirección respecto del propósito de la vida, transformando la visión y alineando a las personas con los planes divinos. Ejemplos bíblicos como Moisés y Pablo ilustran cómo Dios revela llamados específicos y proporciona el coraje y los recursos necesarios para cumplirlos. Esta dirección divina trae significado, impacta vidas y resulta en un viaje alineado con los propósitos de Dios. 6. Capacitación para el servicio cristiano.
Dios no solo llama a las personas a su servicio, sino que también les da poder para llevar a cabo el trabajo que se les asigna. Esta capacitación es esencial para que los creyentes puedan cumplir sus propósitos de una manera efectiva e impactante. El empoderamiento divino implica el otorgamiento de dones espirituales, sabiduría, coraje y otras habilidades necesarias para el servicio cristiano. Un claro ejemplo de empoderamiento divino es la historia de Gedeón. En Jueces 6, Dios llama a Gedeón para liderar a Israel contra los madianitas. Al principio, Gideon se siente inadecuado e inseguro y cuestiona su capacidad para llevar a cabo esta misión. Sin embargo, Dios le asegura a Gedeón que estará con él y le da poder para la tarea. Con la ayuda de Dios, Gedeón lidera un pequeño pero fiel ejército hacia la victoria sobre los madianitas. Esta historia ilustra cómo Dios puede empoderar a una persona sin importar sus limitaciones personales. En el Nuevo Testamento vemos un poderoso ejemplo de empoderamiento en el evento de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4, los discípulos de Jesús se reúnen cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, otorgándoles poder y valor para ser testigos eficaces de Cristo. Comienzan a hablar en otras lenguas y proclaman con valentía las maravillas de Dios. Este derramamiento del Espíritu Santo no solo los fortaleció para el ministerio, sino que también los transformó en líderes dinámicos que impactaron el mundo que los rodeaba. El empoderamiento divino también implica la concesión de dones espirituales. En 1 Corintios 12, Pablo describe una variedad de dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo para el beneficio de la Iglesia. Estos dones incluyen sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Cada creyente recibe dones específicos que son necesarios para su papel en el cuerpo de Cristo. Identificar y desarrollar estos dones es fundamental para un servicio cristiano eficaz. Además de los dones espirituales, Dios otorga sabiduría y discernimiento para tomar decisiones justas y efectivas en el servicio cristiano. Santiago capítulo 1. El versículo 5 anima a los creyentes a pedir sabiduría a Dios, quien la da generosamente. Esta sabiduría es esencial para afrontar los desafíos del ministerio y para liderar con integridad y compasión. El valor es otra faceta del empoderamiento divino. Muchos de los que son llamados al servicio cristiano enfrentan oposición, desafíos y riesgos. Dios proporciona valor para afrontar estas dificultades con fe y determinación. La historia de Josué, a quien Dios alentó repetidamente a ser fuerte y valiente mientras guiaba a Israel a conquistar la tierra prometida, Josué capítulo 1, versículos 6 al 9, es un ejemplo inspirador de cómo Dios fortalece a sus siervos. En resumen, la capacitación para el servicio cristiano es un componente crucial del llamado de Dios. Él no solo asigna tareas, sino que también equipa a sus siervos con los dones espirituales, la sabiduría, el coraje y las habilidades necesarias para realizar esas tareas con excelencia. A través del empoderamiento divino, los creyentes pueden realizar obras significativas e impactar el mundo que los rodea, cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Siete, testimonio e influencia sobre los demás. La transformación que resulta de un encuentro con Dios es visible para los demás y sirve como un testimonio poderoso. Cuando una persona experimenta un cambio genuino mediante la intervención divina, ese cambio no permanece oculto. Se hace evidente en tus acciones, palabras y actitudes, impactando a quienes te rodean e inspirándolos a buscar su propio encuentro con Dios. Un claro ejemplo de esto es la historia de la mujer samaritana que encontró a Jesús junto al pozo. Juan capítulo 4 versículos 28 al 30. Después de su conversación con Jesús que le cambió la vida, dejó su cántaro de agua y corrió de regreso a la ciudad para contarles a todos sobre el hombre que le había contado todo lo que había hecho. Su entusiasmo y testimonio fueron tan convincentes que muchos en la ciudad llegaron a creer en Jesús.
Su transformación personal y su testimonio inmediato tuvieron un impacto profundo y duradero en la comunidad. Asimismo, la vida de Pablo después de su conversión sirve como un poderoso testimonio. Antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo era un perseguidor de los cristianos. Después de su conversión, se convirtió en uno de los más grandes apóstoles y misioneros, difundiendo el Evangelio y plantando iglesias en todo el mundo conocido. Su vida transformada y su compromiso inquebrantable con la misión de Dios han inspirado a innumerables personas a seguir a Cristo. El impacto de un testimonio transformador no se limita a ejemplos bíblicos. Hoy en día, muchos creyentes comparten poderosas historias de cómo Dios cambió sus vidas. Estos testimonios pueden variar desde historias de liberación de adicciones y comportamientos destructivos hasta relatos de curación, restauración de relaciones y descubrimientos de propósito y significado. Cuando las personas ven evidencia concreta de transformación en alguien que conocen, se sienten atraídas por la realidad del poder de Dios. El testimonio de una vida transformada también puede abrir puertas a la evangelización. Cuando los creyentes comparten sus historias personales de encuentro con Dios, crean un puente de conexión con aquellos que buscan esperanza y respuestas. El relato de la transformación genuina puede ser más convincente que muchos argumentos teológicos porque muestra la aplicación práctica y el poder real del Evangelio. Además, la influencia de una vida transformada puede llevar a otros creyentes a buscar una relación más profunda con Dios. Ver la pasión, la fe y la dedicación de alguien que ha tenido un encuentro con Dios puede inspirar a otros a intensificar sus propios viajes espirituales. Este efecto multiplicador es un testimonio del impacto que una vida dedicada a Dios puede tener en la comunidad de fe. En resumen, la transformación que resulta de un encuentro con Dios es un testimonio poderoso que influye e inspira a otros. Los ejemplos bíblicos y contemporáneos muestran cómo las vidas transformadas pueden impactar comunidades enteras, abrir puertas a la evangelización y animar a otros creyentes a buscar una relación más profunda con Dios. Este testimonio vivo de cambio personal es una de las formas más efectivas de demostrar el poder y el amor de Dios al mundo.